Zelda Majora's Mask es uno de los títulos más misteriosos de toda la saga, con un toque distinto a los demás que lo hace especial y único, que cada vez que uno se adentra en su mundo es mágico, oscuro y melancólico. El título con más narrativas de toda la saga y no es para menos, siendo el que mejor secundaria además de entretenidas tiene y que te adentras sin historias tan atrapantes como el mundo de Termina, que es una tierra políticamente heterogénea donde cada región, con la excepción de la Gran Bahía cuyo régimen no se muestra ni se menciona, tiene diferentes formas de gobierno según la región. En el centro de Termina, en la ciudad reloj, es una democracia dirigida por un alcalde y un responsable de tomar las decisiones más importantes. El pantano del sur alberga una monarquía encabezada por un rey Deku, una princesa Deku y sus servicios. El Pico Nevado está dirigido por un patriarca, el anciano Gorón, cuya posición puede ser transferido a otro Gorón digno del cargo. La tierra Dicana solía ser gobernada por un rey y sus siervos, pero dadas las condiciones actuales del último rey de Higos Dicana, al ser no muerto, no se sabe si tiene o no todavía poder sobre la región, por lo que estaremos indagando en uno de los mejores misterios además de no tener respuestas tan claras: el reino de Dicana. Si bien su pasado está en gran medida envuelto en misterio, los comentarios de algunos residentes arrojan luz sobre las circunstancias que rodean en su habitual caída y cómo llegó a ser una tierra donde solo deambulan los muertos y manchada en sangre, por lo que acompáñame en uno de los mejores temas dado en la saga Zelda y hablar sobre toda su historia y lo que rodea a esta gran tribu o lo que es Dicana. Así que sin más nada que decir, comencemos con el video. Dicana era un reino bajo una monarquía. Se desconoce si tenía su propia familia real como en Hyrule, ya que la única persona con quien Link lucha en esta región es de Higos Dicana. Fue fundado en las montañas que protegen la cara este de Termina, la sede del reino del castillo de Dicana, situado en la cima del cañón, en la base de la torre de piedra. La lealtad de sus súbditos es inquebrantable y continúa sirviendo a su reino incluso después de la muerte. Contaba con un ejército capaz cuyos soldados continúan luchando después de la desaparición del reino. El comandante de ese ejército era el capitán Skull Kita, un gigante y un servidor cercano del rey que se había ganado en vida el respeto y el juramento de la lealtad de las legiones. Link lo puede encontrar durmiendo en el cementerio de Dicana. El cementerio está directamente al norte de la carretera principal que conecta Termina Field con el reino de Dicana. Es el lugar de descanso final de la familia real de Dicana. Los Stalshai, soldados no muertos del reino de Dicana, se pueden encontrar en el cementerio por la noche, patrullando las tumbas y ahuyentando a los intrusos. Dampe, el cuidador de tumbas, también reside aquí. A pesar de sus condiciones laborales, Dampe es bastante tímido. Dampe aparece como el cuidador de tumbas del cementerio de Dicana en Majora's Mask, aunque le aterrorizan los fantasmas y mantiene un cementerio encantado. Poco se sabe sobre Dampe, pero se insinúa que solía visitar el cementerio con su padre. Al parecer él también tenía esposa. Al final del cementerio se encuentran los restos del capitán Kita, que ya conocemos. A la izquierda de su cuerpo esquelético hay un letrero que dice que cualquiera que despierta a Kita debe derrotarlo para extinguir las llamas que rodean el cofre del tesoro sobre la casa de Dampe. Después de que Link toca la sonata del despertar, el capitán se despierta de su sueño y desafía a Link a una carrera. Cuando Link lo derrota, Kita declara que la antigua guerra entre Dicana y Garo ha terminado y le otorga el sombrero del capitán Kita con el fin de transmitir este mensaje a su ejército. Al llevar el casco del capitán, Link puede ordenar a algunos Stalshai que podrán abrir una tumba en el cementerio de Dicana el primer día. Link entra en la tumba y se encuentra dentro de una enorme cueva compleja debajo del cementerio. Link procede a través de la cueva y encuentra una habitación enorme con un escenario y telón. Después de derrotar a Nudillo de Hierro, el telón se levanta dejando al descubierto una tumba con notas inscritas en ella. De la nada aparece el fantasma Bemol y explica que él y su hermano fueron una vez en vida compositores de la familia real de Dicana, pero su hermano se volvió hacia el mal y lo traicionó. Le pide a Link que aprenda la canción escrita en la piedra, la canción de las tormentas, una composición saturada con dolor y rabia que tiene hacia sostenido. En una sección de la región de Dicana en la tierra de Termina, el cañón de Dicana alguna vez albergó una civilización poderosa y orgullosa construida con la sangre y los huesos de muchas guerras feroces hace mucho tiempo. Pero cuando Link lo visita es un páramo plagado de muertos vivientes. La región ha sido maldecida, haciendo que los cuerpos fallecidos vuelvan a la vida y sufran una vez más. De hecho, solo se conocen 3 personas vivas en el cañón. El primero es Seiko, un ladrón astuto que con frecuencia actúa contra los residentes de la ciudad reloj. Su escondite se encuentra en el cañón de Dicana, en una gran roca que aparentemente solo él puede abrir, dando un lugar a una entrada oculta. Durante el día, Seiko se le puede encontrar haciendo cabriolas alrededor de los desfiladeros del cañón de Dicana. Si se le habla, nos dirá que no hay nadie más vivo por este lugar, y es la razón por lo que lo vemos en esta zona, pero a excepción de un padre y su hija, que están resguardados en este lugar, investigando los fenómenos o sucesos paranormales que están ubicados en la parte central de este lugar, en una caja musical.
rodeados de Gigdos, debido a que la canción que los tiene alejados no puede transmitir su funcionamiento por el agua que está suspendida y que se genera a través del manantial donde nos podemos encontrar con Sostenido, uno de los hermanos compositores de la familia real de Ikana. El padre, hija y Seikon son las únicas personas que podemos encontrar sin dejar de lado al cazador de fantasmas. No se especifica si está vivo o muerto. La falta de vegetación y la capa superior del suelo, combinada con la falta de sombra del sol, hace que el cañón de Ikana sea una de las zonas más inhóspitas de todo Termina. Su estrecha asociación con lo paranormal ha impedido la recolonización de su mayor parte, y la mayoría de la gente en Termina está demasiado aterrorizada para acercarse. En 2 ocasiones el área del cañón de Ikana se conoce alternativamente como Ikana Hill. Sin embargo, el juego no especifica si la colina es la ciudad o si todo el área del cañón se encuentra en la colina. Curiosamente, los edificios y el castillo de Ikana tienen una arquitectura que recuerda a las estructuras de los nativos americanos. Ignorando por el momento la estructura monolítica al sur, también se pueden encontrar aquí muchas otras estructuras más pequeñas, aferradas a las paredes escalonadas del cañón como si fueran rocas caídas, achaparradas y de color arena. Estas antiguas casas o tiendas abrazan firmemente las paredes del acantilado. Tienen pocas ventanas redondas y paredes con ángulos extraños, asimétricas. Estas estructuras parecen jarrones antiguos que se han desgastado con el tiempo y ahora se inclinan hacia el centro en un esfuerzo por descansar, con sus techos de madera que casi se asemejan a sombreros de paja, y las ventanas circulares bordeadas con tejas azules y separadas en 4 paneles por medio de montantes de madera tosca, que se vieron mucho más de lo que era soportable, y que hace tiempo que dejó de intentar guardar las apariencias. La pintura descolorida de color rosado y tostado y marrón grisáceo y las grietas en las paredes exteriores exponen la edad de estas estructuras, que hablan de un largo periodo de tiempo. Las aguas caudalosas del río de Ikana se han secado y la aldea de Ikana está perseguida por Gigdos. Sostenido, uno de los compositores reales de Ikana, vigila la cueva del agua manantial y se maldijo a sí mismo. Su hermano Bemol dice que vendió su alma al diablo y lo encerró en su prisión en el cementerio. Exactamente a quién se refiere Bemol se deja la especulación. Sin embargo, Sostenido dice que soñó con el renacimiento de la familia real, tal vez celebrando un acuerdo falso con ese fin sin saberlo. Después de que se rompe la maldición sobre él, revela que es el engaño de Skull Kid lo que causó que los muertos permanecieran en Ikana. La raíz de la maldición que envuelve a Ikana está en el templo de la Torre de Piedra, ubicado en lo alto de la siniestra Torre de Piedra, que nos enfocaremos en esta torre más adelante. Ahora equipado con la máscara de Gigdo que le quitó al padre de Pamela, Link debe atreverse a entrar al laberinto en el fondo del pozo. La entrada del pozo se encuentra en el nivel más alto del cañón, aunque se encuentra muy poco por debajo del suelo. El laberinto al final es considerable y dado el tesoro que alberga está bien defendido. Curiosamente, cada puerta de esta mazmorra está custodiada por un Gigdo que habla, cada uno de los cuales tiene un deseo diferente al preguntarle a Link. En la penumbra del laberinto intercambian con los muertos, quienes le piden baratijas y baratijas antes de permitirle pasar. Y finalmente reclama el escudo espejo que reposa en una habitación de piedra gris iluminada por el sol. Con este escudo, Link finalmente puede ingresar al antiguo castillo de Ikana, que alguna vez fue el hogar de la vasta y poderosa familia real de Ikana. El castillo de Ikana o antiguo castillo de Ikana es el lugar donde reinó la familia real de Ikana. El castillo está protegido por la puerta frontal, haciendo que nadie pueda entrar. Higos de Ikana y sus sirvientes se encuentran dentro de la sala del trono. El rey de Ikana espera en su desolado trono, señoreando sobre los muertos. Su castillo está en ruinas y un caparazón de su antigua gloria, desmoronándose bajo los oscuros vientos que soplan desde el interior de la torre de piedra. Residiendo en la sala del trono con él hay 2 Stalfos anónimos, antiguos espadachines de Ikana. Su posición de protección del trono y su afición por las manchas ceremoniales sugiere que fueron oficiales de alto rango en vida. Si Link puede romper la maldición sobre ellos y acepta el acceder a la torre de piedra, Higos de Ikana le enseñará a Link la elegía al vacío. Esta canción mágica contiene el poder de un soldado que no tiene corazón. La canción fue compuesta sin ninguna duda por los hermanos compositores y posiblemente fue compuesto para ser utilizado como arma en la guerra contra los Garo. Esta canción parece representar la muerte, pues crea soldados sin corazón, y su contraparte sería la bossa nova de las olas, la cual representa el inicio de la vida. El soldado de Link representa una cara sonriendo, representando a la niñez y la buena voluntad, pero con un rostro casi malévolo, ya que para un niño tendría que ser muy traumatizante vivir esa aventura y sentir transformarse en alguien con sueños que no pudo lograr. Cuanto más se mire ese rostro, más perturbante es, parece que está mirando a un punto fijo. En este caso el jugador parece que lo va a atacar en cualquier momento. Pero hay una niña que sufrió quizás muchísimo más para su edad que nuestro propio héroe. El padre de Pamela es un científico que se centra en sus estudios en los fenómenos sobrenaturales. Vive junto con su hija Pamela en el cañón de Ikana. Pamela y su padre se trasladaron desde la ciudad reloj al cañón de Ikana, al fin de que su padre estaba inmerso en una investigación que hablaba sobre los fantasmas y los espíritus que rodean por Ikana.
se instalaron en una casa en la parte superior del cañón, que más tarde se convirtió en la caja de música. Mientras estudiaba a los Gigdos, descubrió una canción titulada Adiós a los Gigdos, que ahuyentaba a las criaturas momificadas en un instante. Él programó su casa para que pudiera reproducir esta melodía, manteniendo efectivamente a los Gigdos lejos de su casa. Un día, mientras continuaba su investigación acerca de los Gigdos, trató de entrar al cercano pozo de los Gigdos. Ese lugar estaba maldito, por lo que poco a poco se empezó a deteriorarse y finalmente transformarse en un Gigdo. El miedo de Pamela hizo que lo encerrara en un armario en la planta baja de su casa, manteniendo alejado a los Gigdos que han comenzado la itinerancia fuera de su casa, ya que cree que su padre es uno de ellos. Pamela a su vez mantiene la puerta cerrada con la llave en todo momento y se niega a abrir la puerta a cualquiera que trate de entrar. Lynn logra alejar a las criaturas momificadas restaurando el flujo del río, lo que hace que la casa de Pamela emita la música conocida como Adiós a los Gigdos. Y abrirá la puerta de su casa. Lynn engaña a Pamela para que salga de su casa mientras él se cuela y se mete en el sótano. Allí el padre de Pamela se lanza hacia afuera del armario en el que se mantenía. En ese armario podemos observar unos símbolos incrustados en ese armario, que es un símbolo que se llama Ofuda, o también talismanes espirituales que funcionan para el hogar, o talismán emitido para un santuario Shinto, colgado en la casa para protección. Se cree que podrá proteger a la familia del daño general, como una enfermedad, además de su diseño, que es una tira de papel, madera o tela, ya que en la antigüedad los japoneses creían que los dioses habitaban todos y cada uno de los elementos de la naturaleza, entre esos árboles y rocas, y de ahí colocarlos cerca o llevarlos consigo para que los protegiera de las desgracias. Aparentemente la canción Adiós a los Gigdos es capaz de hacer reaccionar incluso a los gilianos que están próximos a convertirse en Gigdos. Esto se puede ver en el comportamiento del padre de Pamela, quien se toma la cabeza y aparenta estar sufriendo de dolores en la cabeza. Esto puede deberse a su transformación o mucho más probablemente a los efectos de la canción, pues es poco probable que una niña como Pamela sea capaz de contener por la fuerza a su padre, siendo la única opción viable que éste se haya desmayado de alguna manera y presumiblemente por los efectos de la maldición. Además se puede apreciar que el padre de Pamela no molestaba mucho a su hija mientras estaba encerrado, pero que sí es capaz de abrir el armario cuando la canción está sonando. Esto es una prueba que indica que esta muy probablemente haya intentado huir de la casa por culpa de la canción. Quizás este sea un gran momento para hablar un poco sobre la historia de fondo, la Gran Guerra de Ikana. La historia militar de esta región está razonablemente divulgada en el juego y no hace falta teorías sobre las diversas historias a las que alude durante este capítulo del juego. En esta región, tanto los vivos como los muertos se refieren una y otra vez a una antigua batalla, y fue esta temprana enemistad la que destruyó el reino y arruinó la tierra. En pocas palabras, fue una guerra entre dos enemigos primitivos, los Garo, que venían de tierras desconocidas, y el reino de Ikana, que habían protegido durante mucho tiempo esta región. La Gran Guerra de Ikana es un suceso mencionado en Majora's Mask. Ocurre antes de los acontecimientos del juego, siendo uno de los aspectos más ambiguos y misteriosos de toda la saga Zelda. Nunca se habla de la guerra en profundidad, sino que más bien se menciona varias veces durante el tiempo en que Link está en Ikana. De la información que se puede obtener, parece que la familia real de Ikana se vio obligada a defender la tierra de Ikana de la enemiga tribu Garo, que ahora acechan en las sombras de Ikana. Alguna vez fueron adversarios del reino de Ikana, actuando como espías dentro de la región, reuniendo inteligencia e información. Estos soldados estaban en la vanguardia de lo que se suponía que era un ejército temible. Después de todo, ningún ejército puede ganar únicamente mediante el espionaje. Dirigidos por el maestro Garo, el jefe de su organización de inteligencia, los Garo se regían por un estricto código de honor, no del todo diferente al concepto Bushido que se encuentra en el pensamiento y la ética militar japonesa. Incluso cuando son derrotados en la muerte todavía están sujetos a este código, alabando a su vencedor, después de lo cual rápidamente terminan con sus propias vidas, sin dejar nada al morir. Su ira contra el reino de Ikana aún se puede sentir incluso después de su fallecimiento en la sabiduría que le otorgan a Link. No solo revelan caminos hacia el castillo antiguo, sino que también revelan el método para sofocar la ira del poderoso rey y derrotarlo en combate. El padre de Pamela revela que los Garo fueron los espías de una nación extranjera enviados para investigar las defensas de Ikana. A partir de esto se presume que fueron descubiertos y la gran guerra estalló. El capitán Kita fue puesto a cargo del ejército de Ikana por el rey Higos de Ikana. El capitán Kita finalmente perdió una gran batalla, sin embargo, como le dice a Link, desde que fui avergonzado por la pérdida de una batalla dentro de mi reino, he esperado aquí por una más, para poder despertar mi alma. Esto probablemente explique su razonamiento y el de sus hombres que se encuentran en el cementerio de Ikana. A partir de aquí, los Garo pudieron haber usurpado el control del reino, como comentan los Higos. El reino está en ruinas y nos dejaron en este estado. No es ridículo que pequeñas batallas como esta hayan causado esto. Sin embargo, el padre de Pamela le dice a Link que los Garos no han sido capaces de olvidar sus días de vida. Incluso ahora sus espíritus envueltos en la oscuridad siguen espiando, revelando que los Garo en realidad son muertos vivientes, similares a los Stalfos de Ikana.
El hecho de que lo están espiando incluso más allá de la muerte implica que no lograron una victoria completa, al igual que el control continuo del castillo de Ikana. Esto nos explica sin embargo por qué la tierra de Ikana es un páramo de no muertos. La respuesta a esto probablemente gira en torno al templo de la Torre de Piedra. El templo es a menudo mencionado como un lugar maldecido y cuando el enmascarado abrió las puertas del templo, los males se desataron en el mundo. Igos pide a Link que selle las puertas con el fin de devolver la luz verdadera al reino. Muchos creen que el enmascarado se refiere a Skull Kid, pero esto no es probable. Ikana parece haber sido maldecido por años y Skull Kid ha entrado recientemente en Termina con la máscara de Mayora. Danpe comenta que su padre le habló una vez sobre el origen de los restos del Capitán Kita, implicando que la guerra terminó en un pasado lejano. Con esto en mente, parece que el enmascarado puede referirse al maestro Garo que se encuentra en el templo. Si el maestro Garo es responsable de la maldición de Ikana, habría estado debilitando a su propio pueblo, así como a sus enemigos, y tal vez sin querer. La Torre de Piedra es sin duda la construcción más grande de todo Termina. Su altura es solo superada por la montaña del Pico Nevado, siendo más alta que la Torre Reloj. Se trata de un conjunto de torres ubicadas entre los cañones que por su diseño se reflejan en los últimos intentos del reino de Ikana para defenderse. Tiene agujeros incontables en la superficie que podría ser causa de las rocas que caen. En el interior es un enorme eje vertical con bloques flotantes que se mueven cuando se presiona un interruptor determinado. El oscuro abismo del primer nivel implica que hay varios subniveles. Se desconoce el por qué se construyó la Torre de Piedra y por quién. Teniendo en cuenta el camino difícil y varios puzzles, podría haber sido un escondite o cuarto militar de hace muchos años. Podría haber sido la base de los Garo ya que el espíritu de su líder se encuentra escondido en este templo. Sin embargo, según el padre de Pamela, los Garo son de una nación enemiga, lo que implica que vienen de muy lejos y no se habría creado la torre incluso si se hizo uso de ella. Otra teoría es que la torre podría haber sido construida por los 4 Giants, o sea los 4 gigantes, ya que habría sido muy difícil para los seres humanos construir una torre tan enorme y compleja sin equipo de construcción moderna o algún tipo de magia. La torre también contiene referencias a la Trifuerza. Después de invertir la torre, los bloques flotantes a los que Link puede saltar tienen la Trifuerza en la parte inferior, en la cara sobre la que está de pie, aunque es la versión de Nintendo 64 y la de 3DS no. Las criaturas de los bloques parecen estar lamiendo la Trifuerza como una muestra de blasfemia a la diosa de Hyrule. Además, los pilares que se encuentran en el este de la pradera de Termina también tienen una Trifuerza. El rostro en sí es enteramente grotesco, además de estar tatuado de una forma siniestra, olivia, naranja y blanco. Sus ojos están completamente huecos y llenos de fuego y su boca abierta, con labios dibujados y dientes estrechos. Vuelve a formar una entrada con una lengua como rampa. Debido a esto, en cierto modo, el templo que descansa en su interior se convierte en el cuerpo de esta criatura, como si fuera una extensión perturbadora de un ser perturbador. El templo en sí tiene una atmósfera muy pensativa y tranquila. Aquí de todos los lugares dentro de Termina nos sentimos más cerca del cielo abierto y de los elementos. La mayoría de las cámaras de este templo son la realidad de patios que contemplan el vasto azul del cielo. Y discernimos claramente que este templo y sus diseños y distribución y atmósfera ha sido construido para aumentar y rendir homenaje al cielo. Hay muy pocos elementos de diseño presentes en este templo, excepto de 2 pequeños soles en rojo y amarillo en cada entrada y un motivo que recorre de alguna forma todo el templo. Esta imagen que consta de 4 gotas de fuego que flanquean un pilar central sobre el cual descansa un círculo, que probablemente representa el sol y que se puede ver en pisos, paredes y en la frente de la máscara del interior, así como en las celosías y cercas, y es enfocado y elaborado mientras adorna los espejos ornamentados y más claramente el emblema rojo. Sí, ese emblema rojo manchado de sangre fuera del templo, que hablaremos un poco de este emblema más adelante. La característica arquitectónica predominante en este templo, que sin embargo es la más sencilla, es la máscara de piedra en el patio inicial, que muchos han comparado con una imagen de la propia máscara de Mayora. Y si bien puede que lo sea o no, porque ciertamente no es concluyente, es ciertamente un diseño muy curioso y muy diferente de cualquiera de las otras máscaras arquitectónicas que hemos visto hasta ahora, como lo demostrarán incluso los 5 minutos que pasan en este lugar. El templo de la Torre de Piedra es una estructura antigua con más misterio que cualquier otro templo de Termina. Las ruinas polvoriantes mantenidas limpias solo por el viento y el aire libre sugieren una edad sin profundidad, y su simplicidad va en contra de lo que creemos que debería ser una estructura increíblemente compleja y detallada. Los orígenes de la Torre de Piedra son menos claros que los orígenes de la propia Ikana. Es una fortaleza impenetrable capaz de resistir el asalto de cientos de soldados. En lo alto de sus torres se encuentra el templo de la Torre de Piedra. Los habitantes de Ikana solo hablan del templo en referencia a la maldición sobre la tierra y por tanto de forma negativa. También se da a entender que las mismas puertas de la Torre de Piedra han estado selladas durante muchos años. Algunos especulan que podría significar que el templo y la Torre de Piedra ya existían cuando se fundó el reino de Ikana y no fueron construidos por los súbditos de Ikana como se puede suponer, y los fundadores simplemente eligieron establecerse a la sombra de la torre. La existencia de un maestro Garo dentro del templo lleva a otro a sugerir que Garo pudo haber tenido control sobre la Torre de Piedra en algún momento, pero vamos a adentrarnos un poco más en los Garos.
Los Garos son una raza antigua del Cañón de Icana, visten túnicas y están armados con espadas gemelas. Según el padre de Pamela, quien estudia la actividad paranormal en Icana, tiene un amplio conocimiento sobre los Gigdo y trajes Garo, y él está encantado de explicar los antecedentes de los monstruos. No hay otro investigador que pueda coincidir con su sabiduría acerca de los fantasmas. Si Lin habla con él con la máscara de Gigdo puesta, él dirá que seguro será capaz de comunicarse con los Gigdo si se la pone. También nos escribe que su nombre científico es Garo Rob y aparentemente espiaban en Termina. Son dirigidos por el maestro Garo. Al parecer, después de la gran guerra de Icana, muchos de los Garos murieron y viven en Termina con cuerpos vacíos y aún espiando el reino de Icana. Varios Garos pueden encontrarse a través del cañón de Icana utilizando la capucha de Garo, donde Taya presentirá una sed de sangre. Cuando aparezcan creerán que Lin es un maestro, pero cuando se den cuenta que no lo desecharán a luchar contra él y sacarán sus espadas y harán aparecer un muro de fuego alrededor de Lin. Cuando lo derrotas dan información y se queman diciendo morir sin dejar un cuerpo es la costumbre de los Garos. También se cree que ellos en la gran guerra de Icana eran los del bando contrario y espías, por lo que se dice que vienen de un reino lejano. Tal vez esto sea la contraparte terminiana de los Sheikah, porque los Garos están especializados en el arte ninja al igual que los Sheikah. Además, los Sheikah son los protectores de la familia real de Hyrule y los Garos luchan contra la posible familia real de Icana. También estos se parecen a los monstruos que aparecen en el rancho Romani una vez al año cerca del carnaval del tiempo. Estos seres son conocidos como ellos. El padre de Pamela nos afirma que los Garos se ven con frecuencia cerca del rancho. Por lo que se refiere al único rancho conocido es el rancho Romani. En este lugar aparecen ellos, que son los únicos seres que podemos ver en este lugar. ¿Tendrá alguna relación con estos seres? Que por cierto, hace pocos días hice un video que personalmente te recomiendo para que sepas más de la relación de estos seres con ellos. Pero siguiendo, además de estos que les mencioné, tienen cierto parecido con el Cazador de Almas. Es un personaje utilizado en 2 ocasiones en la saga Zelda. Es una figura misteriosa envuelta en túnicas moradas con un solo punto rojo brillante en la cara, posiblemente lo que representa un ojo o un rostro visible debajo de su capucha. En la mayoría de los casos su comportamiento extraño se le atribuye al hecho de que puede ser un no muerto. Desde el punto de vista que veo, este personaje en Ocarina parece tener una visión profunda diferente a la situación de vida a su capacidad para leer la mente a través de la gente. También parece deleitarse en actos de malicia. Se observa claramente que admira la destrucción causada por Ganondorf y que considera que es hermoso. Curiosamente, en sus ropas lleva una imagen de la Trifuerza que no aporta en Majora's Mask, por lo que posiblemente conocía la Trifuerza. Pero ¿por qué no pensar que estos mismos sentimientos vividos en Ocarina of Time lo está viviendo de la misma manera en Icana, viendo la destrucción de la guerra manchada en sangre? Pero en Icana es un poco distinto. El Cazador de Almas aparece por primera vez en el camino al cañón de Icana, sentado en la cima de un acantilado, y le dice a Link que tiene que llevar una máscara especial para poder pasar. El Cazador de Almas cree que con la ayuda de la máscara de Garo, Link puede ser capaz de enterrar a los espíritus lamentables que permanecen en la tierra de Icana. Pero regresando al parecido en Majora's Mask, el Cazador de Almas tiene un ligero parecido a los Garo, mencionado con algunos ejemplos, como la túnica del Cazador de Almas, así como sus frecuentes apariciones en el área de Icana y el conocimiento Garo, que puede sugerir alguna conexión con la tribu Garo. Su comportamiento, sin embargo, es muy diferente a lo de los espíritus errantes Garo de la zona, y su conocimiento de los fantasmas se extiende mucho más allá que el de los Garo. La torre tiene claras conexiones con la Trifuerza, la máscara de Majora y los 4 gigantes. El hecho de que el gigante oriental se mantiene en la parte superior de la torre parece indicar que él fue el encargado de la protección del templo de la torre. La presencia de la Trifuerza, que también es desconcertante, ya que el encargado de construir la torre obviamente tenía conocimiento de su existencia. Es posible que los Garos, los guerreros de las sombras cuyo líder se encuentra dentro del templo, fueron los creadores de la máscara de Majora, ya que la dimensión en donde Link lucha contra el jefe fue un templo que había sido construido para albergar la máscara, o posiblemente en el lugar en la que la tribu hacían sus rituales y sellaron la máscara en la oscuridad para siempre. Esto se contradice con la información del padre de Pamela, quien dice que los Garos son espías de una nación enemiga, lo que implica que llegaron a Icana desde un lugar muy lejano. Debido a la declaración de Igos do Icana, dice que su ejército fue incapaz de dominar la torre de piedra. Parece claro que quien habita en el templo con el tiempo se convirtieron en enemigos del reino de Icana. Igos do Icana también menciona que cuando las puertas de la torre de piedra se abrieron, una maldición fluyó desde una cima que devastó a toda la región. Esta podría ser la razón por la que él y sus soldados intentaron subir a la torre para apagar la fuente de la maldición y destruir a los que abrieron la puerta de la torre de piedra. Algo que llegué también a pensar es que este lugar también es el hábitat de los gigantes. Si bien los 4 gigantes son los seres gigantescos más notables de toda la serie, creo que hay fuerte sugerencia en este juego de que los gigantes en algún momento existieron en Termina. El propio Capitán Quita es una prueba y la máscara del gigante puede implicar que tal vez la gente normal usó la magia para volverse gigantesca y poder luchar o comunicarse con los gigantes. ¿Qué pasaría si los gigantes del reino de Icana fueran descendientes o parientes de las 4 deidades gigantes de Majora's Mask? Les dejo esa pregunta en los comentarios. Otra posibilidad más probable es que la tribu antigua que utilizaban la máscara de Majora construyeron la torre y con ello su templo.
Quien construyó la torre tiene algún conocimiento de la magia, ya que el emblema rojo que se encuentra cerca del templo tiene el poder de invertir la torre e invertir la gravedad, que cuando la vemos va boca abajo y recuerda mucho a la máscara de Majora. Además, curiosamente, este emblema lo podemos encontrar esparcido tallada en toda la arquitectura de este templo. Posiblemente era el emblema de esta gran tribu. Los emblemas rojos de piedra son formas ovaladas con diseños dorados a su alrededor. Después de que Link derrota al maestro Garo en el templo de la Torre de Piedra, revelan el secreto del templo. Como explica el maestro Garo, Link debe disparar una flecha de luz al emblema rojo fuera del templo de la Torre de Piedra circundante para voltear el paisaje. Se pueden encontrar dos emblemas rojos más dentro del templo de la Torre de Piedra, que rotan las habitaciones en las que se encuentra Link. También se pueden encontrar emblemas rojos grabados en los Day Armors. Tay nos describe que los Day Armors son guardianes del templo y que miremos esa marca roja en su pecho. Sé que has visto algo así antes. Sí, el emblema rojo que vemos al inicio representado en todo el templo. Curiosamente, cuando disparamos los emblemas rojos en Day Armors hará que se volteen, lo que permitirá a Link derrotarlos engañándolos para que se golpeen contra el suelo. Este funcionamiento es el mismo que el de la Torre de Piedra cuando lo volteamos de la misma manera, por lo que no solo se utilizaba para los mecanismos de la torre, sino también para los enemigos. En todas las versiones de Majora's Mask anteriores a la de la 3DS, el maestro Garo se refiere al emblema rojo como manchado en sangre, lo cual es un reflejo de la violenta historia del reino de Ikana y los temas de la Torre de Piedra. Esta referencia fue eliminada en Majora's Mask de 3DS. Esto también explicaría la aparición de la Trifuerza tanto en el propio templo como en las estatuas que se encuentran en el cañón de Ikana. Pero también el de la Nintendo 3DS fue eliminada de igual manera, aunque me quedo personalmente con la Nintendo 64 y no pensar que fue un error, ya que la antigua tribu era probablemente unos expertos en magia y probablemente conocían el poder mágico de la Trifuerza, además de este emblema que tiene un pasado oscuro. En uno de los momentos verdaderamente maravillosos e intensamente confusos de esa historia, es el templo que se reorganiza de modo que la tierra nace en los cielos y la luna nace en la tierra. Donde antes el cielo estaba arriba y la tierra abajo, el centro de percepción, de hecho el de gravedad mismo, ha cambiado por completo, de modo que nos encontramos caminando por pequeños senderos a través de los cielos, mientras una tierra amenazante descansa sobre nuestras cabezas. Para mí este sentimiento es sin ninguna duda hermoso, aunque igualmente inquietante a la vez. Tener nada más que una extensión azul bajo los pies lo libera a uno de todas las nociones preconcebidas de la realidad y obliga a aceptar tanto el cambio como el profundo absurdo. Esta revolución nos arroja un momento casi religioso, o al menos una de las consecuencias que alteran la vida, cuando nos vemos obligados a darnos cuenta de cuán tenue es en realidad nuestra comprensión del conocimiento, la realidad y la percepción. Si Termina está dentro de una tierra hueca o el lado opuesto de una tierra plana, o qué motivo representa qué o con qué propósito se construye este lugar, todas estas bagatelas se vuelven irrelevantes frente a la arquitectura. Cuando el alma se enfrenta a algo tan total y absolutamente diferente que el mundo, por un momento nace algo nuevo. Esto que hablo, podría afirmar que la Torre de Piedra fue originalmente una casa de una antigua raza en los cielos, como los Zuka o los Zorni. Esta raza pudieron haber construido la torre, pero no para los usos que se usaron posteriormente. Los numerosos agujeros en el templo sirvieron como alojamiento para los miembros de la raza. Tal vez sirvió como un centro de la ciudad o algo similar, como un lugar oculto para el gigante oriental. En muchos artículos y videos han hablado sobre esta supuesta teoría, la Torre de Piedra, la cual dice que tiene una estrecha relación con la Torre de Babel. Ambas torres son gigantes, como también que fue construida para llegar a los cielos. Afirmaban que el ejército de higos de Ikana deseaba vengarse de las diosas de oro, ya que le habían concedido a Hyrule la Trifuerza, dejando a Termina sin lujo alguno. Sin embargo, hay poca evidencia de apoyo para esta teoría. Posiblemente sea la razón que ven una de las manos con un dedo alzado en los cielos, dando a entender que su objetivo era llegar a los cielos. Honestamente no creo que sea una gran teoría esto que les voy a contar, pero la maldición posiblemente se levanta cada vez que se derrota al jefe de esta mazmorra, lo que sugiere en gran medida que la existencia de este enemigo era la raíz del problema y el mal dentro de la Torre de Piedra, o puede ser una posibilidad o no, porque es lo que menos veo probable. Cuando estamos en la recta final de este templo nos encontramos con un agujero que es como un portal a otra dimensión u otro mundo. Dentro del templo de la Torre de Piedra estaba la magia de cambiar a diferentes dimensiones. Con el poder de las flechas de luz uno puede voltear toda la Torre de Piedra dentro de una dimensión diferente. Después de experimentar con esto, la gente de Ikana creó todos juntos un portal a una dimensión diferente. Sin embargo, lo que encontraron dentro fue un páramo desolado que alberga a un monstruo maldito. Este monstruo era conocido como Time Wamol, que enojado por el hecho de que su dominio había sido violado, usó su poder para lanzar una maldición sobre toda la Torre de Piedra y el área circundante. Por lo que me pregunto, ¿Time Wamol existe en una dimensión diferente? Si bien nunca se dice explícitamente, es bastante obvio que esto también existe. Entras a un portal para enfrentarlo, lo que los lleva a un plano de existencia diferente. Quizás sea una versión nueva a lo que es Termina, el reino sagrado, como se sugiere. Pero no se dice nada sobre este tema para sacar conclusiones tan reales. Observamos como si fuera un lugar totalmente distinto, alejado de lo que conocemos de Ikana, un hábitat con unos pilares y en ellos se pueden distinguir unas imágenes de la máscara de Majora tallada.
y otros pilares y algunos tallados que recuerdan mucho al de la entrada de Ikana. Posiblemente Skull Kid podría haber tenido algo que ver con este lugar. Cabe la posibilidad de que Skull Kid, afectado con el poder de la máscara de Majora, haya embrujado a Moldor y lo haya transformado en un Taiwamol. Posiblemente los Garo venían de este lugar desolado, porque como veíamos saltaba desde ese mismo lugar. Este lugar no tiene nada que ver con Ikana ni con Termina. Siempre se seguirá sacando opiniones distintas sobre muchos misterios en la saga Zelda. Por eso, porque estarán en un misterio y nunca sabremos la verdad verdadera de Ikana, pero todo esto lo veo bajo mi punto de vista. Les recuerdo que me pueden seguir en todas las redes sociales como Templo Celdero, además de mi canal secundario Tiziano Games, ya que subo contenido más general de lo habitual. Además que puedes apoyar el contenido siendo miembro del canal a través del botón de unirse, ya que esto me ayuda mucho a seguir trabajando para futuros contenidos venideros. Sin más nada que decir, yo soy TC y espero que estén bien y chao chao.